Bienvenidos a este episodio 14. Vamos avanzando, vamos llegando al final de este libro que estamos anticipando a través de esta serie. Este libro que nos habla de amar a la iglesia, que nos habla de edificar a la iglesia. Y al principio estuvimos hablando un poco de edificar esa morada en el espíritu, después de construir esas relaciones comprometidas, y ahora estamos hablando sobre edificar nuestro ministerio, trabajar sobre la edificación de nuestro ministerio, esos sacrificios agradables a Dios como ministros del nuevo pacto, mejores sacrificios que en el Antiguo Testamento para poder avanzar, para que el reino de Dios avance y se extienda. Hoy vamos a hablar un poco, hablando de este ministerio del nuevo pacto, nuestro ministerio en el Espíritu. 2 Corintios 3:6 nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que este ministerio del Espíritu que vivifica, que es un poco sobre lo que tenemos que trabajar para no caer en un ministerio que sea solamente de la letra. Y bueno, acá tenemos una realidad acerca de la iglesia que, a pesar del origen divino de la iglesia, de ese contenido celestial que tiene, no deja de ser una organización humana con todas las limitaciones propias del humano. Conflictos personales, conflictos de comunicación, competencias, errores de interpretación. Eso es propio a todo lo ateniente a lo humano, y eso también ocurre en la iglesia. Y cuando los ministros dejan de ser dirigidos por ese espíritu que vivifica, la iglesia se transforma en una organización. El organismo que tiene vida se transforma en una organización. Odres viejos. Cuando el Espíritu Santo deja de ser el que vivifica, el que gobierna un organismo, lo que queda es la religión. Lo que queda es el institucionalismo. Esas relaciones dejan de ser gobernadas por el Espíritu Santo y quedan solo las tradiciones, el recuerdo de las cosas que alguna vez fueran. Así que una de las primeras responsabilidades que tenemos que trabajar para ser ministros del nuevo pacto, ministros del Espíritu, tenemos que trabajar continuamente por renovar esos odres. Necesitamos odres nuevos. ¿Cómo se consiguen esos odres nuevos? ¿Cómo trabajar para producir esos odres nuevos? Necesitamos una organización flexible que le dé lugar al Espíritu Santo, que deja que el Espíritu Santo sea gobernada por el Espíritu Santo. Debe haber espacio para que la palabra opere, pero también tiene que haber espacio para que el Espíritu opere soberanamente conforme a los dones dados con generosidad por Dios a la iglesia, y no simplemente a través de algunas pocas personas. Entonces tiene que haber ese equilibrio. Ministros levantados como ministros de la palabra, para que la palabra opere, y libertad para que el Espíritu opere y pueda operar a través de cualquiera de los que componemos esa congregación, esa organización, ese organismo. Por otro lado, necesitamos una organización flexible. Siempre es necesaria la organización. El problema es cuando la organización se transforma en una estructura rígida. Terminamos sirviendo a la estructura por sí misma, y la organización se vuelve
algo negativa porque no está dispuesta a los cambios. Hay que mantener el status quo, no tiene que haber nada que atente contra las cosas como se hacen habitualmente. En cambio tiene que haber, para que ser ministros del nuevo pacto en esos odres nuevos, tiene que haber flexibilización, tiene que existir espacios en los cuales el Espíritu pueda irrumpir y pueda transformar, escogiendo aún los vasos más frágiles para poder, tiene que haber libertad para la expresión del Espíritu. Y por otro lado, tenemos que ocuparnos también de que esta organización sea eficiente. Cuando el Espíritu y la palabra confluyen, se tienen que producir los resultados esperados. Tiene que haber un fruto que sea coherente y consecuente con ese gobierno de la palabra y gobierno del Espíritu. Si no está ese fruto, es porque algo está funcionando mal. Necesitamos medir, necesitamos evaluar el fruto para poder darnos cuenta de la calidad de vida que está irrumpiendo, que está operando en medio de nuestras organizaciones. Y por otro lado, no solamente necesitamos ocuparnos de odres nuevos, sino que también nos tenemos que ocupar del vino nuevo. Es necesario el vino nuevo. El vino de ayer se vuelve añejo. Necesitamos una renovación continua de nuestra comunión con el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos da esa orden de que seamos llenos. Es una orden que necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu. La palabra va produciendo un crecimiento progresivo. El crecimiento de la palabra es un crecimiento tipo escalera. Nos vamos afirmando con lo que aprendimos ayer. Pero además de ese crecimiento progresivo, necesitamos un crecimiento continuo. Y eso depende de la renovación de hoy. Lo de ayer no me sirve para hoy. Necesito hoy andar en esa novedad de vida. Romanos 6:4 nos habla de eso, ¿no? Que somos sepultados juntamente con Él para que podamos andar en vida nueva, para que podamos andar en novedad de vida. Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, resucitó de los muertos para la gloria del Padre, para que andemos en novedad de vida, para que andemos en vida nueva. Por eso, como decíamos antes del mandamiento de Pablo a los Efesios, ahí en capítulo 5, del 18 al 20, dice: no se embriaguen con vino, sed llenos del Espíritu Santo. Y muestra la evidencia de esa llenura, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro. Esta es la novedad de vida, esa expresión de esa espiritualidad que se traslada en nuestro cantar, en nuestro alabar, que se expresa en nuestro cuerpo, que se expresa en nuestro corazón, en nuestra alma. No solamente una llenura escondida acá adentro, sino una llenura que se comunica, ¿no? Y esa es un poco nuestra tarea para que transformarnos en ministros del Espíritu, ¿no? Odres nuevos, vino nuevo. Otro desafío también acerca del ministerio del Espíritu en este tiempo lo encontramos en el mismo Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía, aleteaba, dicen otras versiones, alrededor de la faz de la tierra, ¿no? Y esa es la tarea del Espíritu Santo. La tierra estaba vacía y desordenada. Y la tarea del Espíritu Santo es ordenar y llenar. Ordenar y llenar. Dios primero ordenó la tierra. Increíble que ese orden tuvo que ver
para ordenar primero tuvo que separar la paja del trigo, ¿no? Para poder ordenar, el Señor para ordenar primero tuvo que separar. Ahí en Génesis 1 hay muchas veces dice separó Dios las luz de las tinieblas, separó las aguas, separó la luz de las tinieblas, vuelve a decir en el versículo 8, y vio Dios que era bueno. Esa separación es el proceso de orden, ¿no? Separación para después volver a reunir, ¿no? Como dice en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y en la tierra. Ese es el proceso del ordenamiento que Dios hace en nuestras vidas, en la iglesia, y como ministros tenemos que producir ese ordenamiento, pero no nos podemos quedar en el orden. No solamente estaba desordenada, sino que estaba vacía. No solamente la tarea del Espíritu es ordenar, sino también llenar. De nada nos sirve un cuerpo ordenado, prolijo, si no está lleno. Un cuerpo se ordena para poder contener al Espíritu, para poder recibir al Espíritu. Pero después necesitamos que ese cuerpo que está ordenado sea lleno, porque lo que después vamos a hacer es movilizarlo, es que ese espíritu no solamente llene ese cuerpo, sino que fluya, contagie, se expanda, se movilice. Así que ese es el proceso: ordenar para contener, llenar, y luego de llenar, movilizar, empujar, fluir, ¿no? Por eso ahora en esto estamos trabajando, ¿no? Cómo ministrar, cómo ser ministros del Espíritu, ¿no? Y por eso es que Dios está ordenando el cuerpo. ¿Y cómo lo ordena el cuerpo? Lo ordena comunicándole ministerios, como hablábamos la semana pasada, ministerios levantados por Jesús para perfeccionar al cuerpo, para que la palabra, la verdad corra. Son ministros que tienen que ser representantes, ministros de la verdad, pero además tiene que haber una administración del Espíritu, y para eso el Espíritu da dones a los hombres, provee capacidades sobrenaturales. Son dones, son regalos de Dios, no dependen de la madurez. Los ministerios sí dependen de la madurez, los dones no. Los dones dependen de que Dios interviene soberanamente para poder satisfacer una necesidad específica que Dios tiene, y a cada miembro le es dado una manifestación de ese espíritu para poder edificar. Dice 1 Corintios 12, del 7 al 8, que hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dado una manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno va recibiendo de esos dones sobrenaturales para reconocer ese Espíritu que está fluyendo de él. Y en la Escritura nos habla un montón de los dones. Hay dos grandes listados de dones, uno en 1 Corintios 12, del 4 al 30, y hay otro listado en Romanos 12, del 3 al 8, ¿no? Estos dones solemos clasificarlos en dones de revelación, dones de poder, dones de palabra y dones de servicio, uniendo los dos listados, ¿no? Los dones de revelación son irrupciones del Espíritu Santo para mostrarnos cosas que no podríamos comprender por nosotros mismos. Nos da palabras de sabiduría, conocimientos sobre situaciones problemáticas que nosotros no las podríamos resolver conforme a nuestro conocimiento. Nos da palabra de ciencia, irrumpe el Espíritu Santo dándonos conocimiento de cosas que no estarían en nuestro alcance poder conocer. Y además nos da discernimiento de espíritu, una tarea muy importante para poder percibir qué espíritu está obrando en el ambiente en el que nos estamos moviendo y en las personas con las que nos rodeamos. Además, el Espíritu da también dones de poder, dones de fe. El don de fe es una acción
sobrenatural del Espíritu Santo que te da una fe particular para resolver una situación particular. No tiene nada que ver con la fe como fruto. La fe es fruto y es don, pero acá estamos hablando de ese don sobrenatural que Dios te da para un hecho concreto. Además dice Dios que nos da dones de sanidades, en plural. Estos dones de sanidades son muy importantes en esta hora, conjunto con los otros dones de poder que son los de milagros. Y luego nos da dones de palabra, para ministrar con la palabra, para comunicar a otros. Y ahí tenemos el don de diferentes géneros de lenguas, tenemos el don de profecía, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. Y por último tenemos los dones de servicio, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. Así que bueno, todos estos dones están dados para que el cuerpo no solamente esté lleno, sino para que el cuerpo ministre. Para que el cuerpo fluya. Porque lo que necesitamos no es simplemente un cuerpo ordenado, sino un cuerpo lleno. Pero después no nos podemos quedar en un cuerpo que está lleno del Espíritu solamente. Necesitamos movilizar el cuerpo. Necesitamos que el cuerpo comunique esa gracia a otros. Y para eso tenemos el ministerio de la palabra y el ministerio del Espíritu. Necesitamos un cuerpo que se mueva. De nada sirve un cuerpo maduro y sano. Necesitamos un cuerpo que se mueva. Y lo que provoca ese movimiento es el amor. Por eso necesitamos crecer en amor. Necesitamos crecer en acción, ¿no? El amor es la acción de la fe hacia otros, ¿no? Por eso se nos alienta a que sea el amor y no los dones el parámetro para poder medir el grado de edificación y el grado de crecimiento del cuerpo. No son los dones, como dice 1 Corintios 13:13, los dones, sino que el amor es lo que permanece y el amor es la medida de nuestro crecimiento. Es como podemos evaluar el crecimiento y la madurez del cuerpo. Por eso es que tenemos que ministrarnos ese amor, tenemos que animarnos a amar y tenemos que mostrar ese amor que es la consecuencia de la llenura, de la espiritualidad. Solamente una persona llena del Espíritu puede amar. Solamente una persona llena del Espíritu puede poner la otra mejilla, puede caminar la otra milla. Por eso ahí en Colosenses 3, del 10 al 15, dice: revestidos del nuevo hombre, vístanse de entrañable misericordia. Está hablando de todo un vestimiento revestirnos con este nuevo hombre, y dice: vístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la consecuencia de ese amor dice: y la paz va a gobernar en vuestros corazones, porque fuimos llamados en un solo cuerpo. Así que tenemos que aprender a amar, y por eso es que Jesús nos dice que nos da un nuevo mandamiento. El mandamiento que nos amemos unos a otros, pero el mandamiento no es nuevo. Lo que es nuevo es como yo les he amado a ustedes. Esa es la novedad, como yo le he amado a ustedes. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tienen unos con otros. El que no ama a su hermano permanece en tinieblas. 1 Juan 2, del 9 al 11. El amor debe desarrollarse y abundar más y más en ciencia y en conocimiento. Así que estamos llamados a amar. El amor es lo que brota
de la cruz. Y necesitamos ir creciendo en ese amor. Esa es la consecuencia del ministerio del Espíritu, que podamos crecer, porque Dios dice que cuando los hermanos se encuentran juntos, cuando habitan en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Y eso es el testimonio que nos dejó la iglesia de Jerusalén. Ese amor en acción nos queda como modelo para que nosotros edifiquemos este testimonio. Ahí tenemos un espejo en el que tenemos que mirar para poder reflejarnos. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes en el templo, partiendo en pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y así tenían favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Este es el desafío. Nuestro ministerio del Espíritu se tiene que transformar en este ministerio de amor, este crecer en amor como consecuencia del crecimiento, de la madurez de cada uno de los miembros. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Gracias.